Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa, Zona Patrimonial. Esta tarde vamos a hablar de un producto bancario, muy conocido entre todos, muy popular, que es muy utilizado, que tiene que ver con la tarjeta de crédito. Vamos a hablar de la tarjeta de crédito, que debemos de tomar en cuenta para el momento de contratar algún producto de esta naturaleza, cómo debemos hacer el comparativo, en qué nos debemos de fijar y cómo evitar también que lleguen a nuestro domicilio estas ofertas en las que nosotros creemos que es un dinero extra, que es un ingreso extra a nuestro salario y bueno, lo utilizamos muchas veces pues sin la responsabilidad o sin tener en cuenta pues todo lo que uno debe de saber, todo esto de lo que nos habla, pues también la educación financiera. Es común que la educación financiera la comencemos a aprender a través de nuestros errores, de nuestros desaciertos al momento de empezar nuestra vida ahí en la solicitud de créditos, cuando vamos cayendo en cartera vencida. Y bueno, el error más común y más cometido por todos quienes en este momento seguramente están sintonizando una emisión más de Zona Patrimonial, pues pedir prestado para pagar deudas. Y bueno, ¿cuántos casos no ha habido de personas que piden o que aceptan una tarjeta de crédito para hacer el pago de a su vez otras deudas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que bueno, nunca terminan de salir de la deuda, los famosos pagos chiquitos, los pagos mínimos, la falta de previsión de tener un presupuesto, pues es qué barbaridad todo lo que nos nos coloca en una situación en la que a la vuelta de unos años, pues ya tenemos comprometida la nómina completa hasta los ingresos extra y bueno, esto es lo que nos va generando problemas después. Bueno, en un inicio de nuestra vida laboral, por supuesto, vamos contando con una cantidad, pues quizá mínima, pero que nos va a ser suficiente para completar pues todos los gastos, todos los egresos que nosotros vamos teniendo y sobre todo vamos a dar hoy también puntuales consejos pues para los jóvenes, para quienes están empezando su vida laboral, van ganando sus primeros sueldos y salarios, sus gastos son flexibles y bueno, no tienen tantas responsabilidades y precisamente por esta situación pues vamos cometiendo errores. Ojalá que la iniciativa de dar educación financiera pues vaya permeando la conciencia de nuestras autoridades y la de nosotros mismos también. Tenemos que convertir el lenguaje y los temas de la educación financiera en una responsabilidad de todos, que debemos aprender desde temprana edad y debiera ser parte de los programas incluso educativos. Desafortunadamente, para acceder a la educación financiera, pues muchas veces lo hacemos ya cuando tuvimos alguna mala experiencia en el uso de estos bienes, productos y servicios bancarios y bueno, salimos de esa mala experiencia y ya no nos vuelve a interesar pues ahondar más o conocer más en relación pues a estos productos y a estas herramientas, bueno, que la educación financiera no es otra cosa más que el conjunto de conocimientos y herramientas que debemos utilizar para hacer un uso eficiente y mejor de todos estos bienes, productos y servicios bancarios que comienzan muchas veces desde la tarjeta de crédito, después la línea de crédito ya no es suficiente, se pide el aumento de la línea, después empezamos a acceder a los préstamos personales, a los créditos de nómina y ya para cuando tenemos el crédito hipotecario encima y si sobreviene una situación de desempleo, pues definitivamente vamos a estar en más problemas o en problemas si es que al inicio de la contratación de los créditos lo hicimos por gastos que no eran de primera necesidad, caímos en la trampa y ahora estamos solicitando más y más créditos para poder salir de nuestras deudas y esto es un grave error que desafortunadamente más del 95% de la población está actualmente cometiendo
y bueno, lejos de hacernos salir de la problemática, pues nos van a hundir más. Aprovecho el espacio para enviar un saludo a quienes nos sintonizan en Álamo a través de La Voz de la Huasteca por el 90.7 de FM. También saludo a Papantla, quien nos escucha a través de La Voz del Totonacapan por el 90.3 de FM. Y a Tlacotalpan, por supuesto que nos sintoniza desde Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. También a quienes nos siguen en redes sociales, por Facebook, a través de Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B de Veracruz, y en nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx. Les recuerdo que durante esta hora estará a su disposición nuestra línea telefónica con LADA 228-237-0000 para que usted llame y participe y nos haga saber todas las dudas, comentarios además que tenga o preguntas en relación pues a este tema que vamos hoy a tener y que es común entre todos, sobre todo pues en la población también más joven que va iniciando, como decía de inicio, su vida laboral. Y bueno, por principio de cuentas, quisiera compartir con ustedes el concepto y el significado, además de que es una tarjeta de crédito, porque bueno, es muy popular el uso, pero muchas veces pues desconocemos en sí de qué se trata o qué es. Bueno, pues una tarjeta de crédito es un instrumento emitido por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida a utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema financiero mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad también de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar, por supuesto, intereses, comisiones bancarias, gastos. Y bueno, es aquí en donde comienza el problema cuando no sabemos cuál es la tasa de interés que vamos a pagar por esta cantidad que nosotros estamos disponiendo, o bien el famoso CAT. Hasta leyendas hay luego en las entidades financieras, en los bancos, que nos dicen, ¿tú sabes qué es el CAT? Bueno, se prestó muchas veces ahí hasta memes y chistes de todo tipo. Y bueno, el CAT no es más que el costo anual total e incluye la tasa de interés, todas las comisiones que te cargará el banco y los impuestos. De alguna forma es un comparativo más completo, se expresa en un porcentaje y entre más bajo sea el número es mejor. Y bueno, esto tiene que ver para todos los que van a decidir por usar una tarjeta de crédito, pues tienen que hacer este comparativo y saber, bueno, cuáles van a ser los costos por tasas de interés. Además, otro de las tasas de interés que casi nunca observamos es la famosa tasa moratoria, que esta, bueno, se paga una vez que alguien ha caído en cartera vencida. Quien va al corriente, pues no tendrá la necesidad de pagar. Incluso, como aquí nos dice, los gastos de cobranza, ¿sí? Porque si te atrasas en el pago de la tarjeta de crédito y se genera el uso de un despacho de cobranza por parte de la entidad financiera que te esté requiriendo, sí, las molestas llamadas telefónicas, estas cartas que llegan a tu domicilio, cartas de cobranza, por supuesto que esto a los bancos les va a generar un costo que por supuesto usted va a pagar y que son los famosos pues gastos y costos de cobranza. Además, también hay que tener en cuenta el costo de la anualidad, que es otro de los conceptos que muchas veces pues pasamos por alto. Antes de solicitarla, ¿qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar tenemos que hacer un presupuesto. Esto es, el apunte o el control de todos nuestros ingresos y de todos los egresos que vamos teniendo pues durante un mes, en cuanto nos sale pagar la renta, el agua, la luz, los servicios públicos, el transporte, por supuesto la alimentación. Debiéramos incluir un rubro específicamente para el ahorro, bueno, que también es otro tema pues casi que tabú. Cuando alguien nos pregunta por el ahorro, pues nos sonrojamos o decimos que no nos alcanza para ahorrar, cuando debiera de ser un concepto incluido, por supuesto, en ese apunte mensual de ingresos, egresos,
y también, bueno, una cantidad debe estar ahí destinada al ahorro y pues el famoso fondo de emergencias. También alguien en tono cómico me comentaba hace algún tiempo que todos tenemos emergencias, pero no tenemos fondo de emergencias, y eso es lo grave, porque entonces ahí lo que sucede pues es que echamos manos de los créditos, de la tarjeta de crédito, y bueno, se nos va a complicar la situación. Es importante insistirle a usted en el tema del presupuesto, porque si no lo ha hecho, nunca es tarde. Comience a hacerlo. Comience un día cualquiera, no espere a que llegue el fin de mes, la próxima quincena. Empiece ya mismo, a partir de hoy. Y apunte ahí todos los gastos que usted hace, desde las botellitas de agua, el cafecito, las propinas, lo que le damos al viene. Todos esos conceptos que usted dijera, bueno, como quiera que sea, o una cajita de chicles, o no sé en cuánto está ahorita, como 12 pesos debe de estar. Y decimos, ay, 12 pesos, bueno, 12 pesos, ¿y qué tal si lo sumamos a la semana, no? Si nos gusta consumirlo diariamente, o los cigarrillos también. Hay que tener los refrescos que nos vamos tomando, hay que tener todo cuantificado. Eso es hacer un presupuesto, que no se nos escape ningún concepto, absolutamente ninguno, de todos los gastos, y se va usted a sorprender de que gastamos mucho más de lo que ganamos. También dedique un rubro a anotar en los ingresos, bueno, los salarios, los sueldos, los sobresueldos, las comisiones, todo lo que usted tiene, para que al final de mes pueda diferenciar entre sus gastos fijos, entre sus gastos variables, y bueno, ir viendo conforme usted va a llevar este registro, cuáles son aquellos gastos de los que puede prescindir y cuáles son los que no. Así se dará cuenta de en qué fue necesario que usted gastara y qué fue algo que lo pudo haber destinado al ahorro y sin embargo lo gastó, generándose pues de algún modo también una irresponsabilidad ahí de nuestra parte, que la vamos a sufrir si en algún momento llegamos a dejar de pagar o a convertirnos en deudores. Pues vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de este producto bancario pues tan popular y al parecer uno de los más utilizados por todos, que es la tarjeta de crédito. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:14. ¿Sabías que cuando comes piña, ella también te come a ti? Aunque esto suena bastante curioso, es muy real, ya que después de comer algunos trozos de piña, experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua. Pero, ¿por qué ocurre esto? Resulta que la piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digieren las proteínas. Cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y fuera de la boca de las personas, en realidad se dedica a descomponer proteínas, causando dolor e inflamación del tejido. Así que cuando comemos piña, las enzimas se comen la superficie de nuestra lengua, mejillas y los labios. ¿10 cosas que no sabías de la historia de México? ¿Sin Malinche no hay conquista? Su nombre tal vez fue Malitzin y terminó en Malinche. Su nombre cristiano fue Marina, la de Cortés, por su relación con Hernán, con quien tuvo un hijo, Martín. Su papel fue fundamental para el proceso de conquista, pues sirvió como traductora de los españoles. De todos modos, la Malinche representa la otra conquista, la del mestizaje. Conexión Veracruz. Todas las voces. Mole de jico.
Una variedad de chiles, especias y semillas son la esencia de su sabor, originario de un rincón frío del estado de Veracruz, pero que se ha extendido a otras partes del país y del mundo por sus características. Es el mole de jico. Lo mismo se sirve en enchiladas, que acompañado de pollo o de base para otros platillos, con un sabor dulce y picante al mismo tiempo, con un aroma achocolatado y almendrado. En Jico, localidad asentada en el centro del estado de Veracruz, rodeado de montañas y grandes plantaciones de café, su elaboración casera y comercialización data de un siglo atrás. Conexión Veracruz. Todas las voces. Son las 5:17. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues ya estamos de regreso y continuamos hablando de qué, en principio, de qué elementos debemos de tener en cuenta antes de contratar una tarjeta de crédito. Mire usted, hablábamos del presupuesto, de ese registro de ingresos, egresos que incluye, por supuesto, a los gastos hormiga. Todos esos gastos diarios que usted va haciendo, a veces hasta por hora. Se levanta de su lugar de trabajo y sale para cruzar la calle, pues ya compró un cigarrillo suelto. Y eso, al fin de mes, pues a veces resulta que nos sobra mes. No es que nos sobre dinero, nos sobra mes. Nos sobra todavía ahí un lapso, varios días, y ya la quincena, la mensualidad ya no nos alcanzó. Y entonces creemos que necesitamos un préstamo. Y si, oh casualidad, nos está llegando una invitación por parte del banco a hacer uso de una tarjeta de crédito de inmediato, es más que basta únicamente con presentarse con esa correspondencia que acabamos de recibir ante la entidad financiera que nos está haciendo esta oferta u ofrecimiento, y vamos y nos presentamos a solicitarla. Lo ideal no es que nos sobre el mes, sino que tengamos dinero para salir y terminar la quincena o el mes. Esto nos habla de finanzas sanas. Si no sabemos en qué se nos va el dinero, con mayor razón es urgente tener un presupuesto, hacer el registro diario de todos los conceptos que nosotros tenemos. Y bueno, si no somos de las personas que creemos que vamos a poder gastar de más si tenemos una tarjeta de crédito, entonces quizá habremos respondido de manera afirmativa la primera pregunta o el primer filtro, el candado de seguridad para acudir a solicitar o para tener la intención de solicitar una tarjeta de crédito. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en segundo lugar? Hay diferentes bancos que nos hacen el otorgamiento de la tarjeta de crédito. Vamos a entrar a la página de Conducef, en donde existe el comparativo de todas las tasas de interés, el costo anual total, todos los conceptos que nos va a generar este producto. Hay diferentes tipos de tarjetas de crédito y, por supuesto, diferentes bancos que nos otorgan diferentes tasas de interés. Tenemos que entrar y hacer el comparativo de qué tarjeta de crédito nos sale pues más barata en el rubro de intereses. En segundo lugar, una vez que nosotros hayamos ya tomado la decisión de inclinarnos por determinada tarjeta de crédito, determinado tipo de tarjeta de crédito, vamos entonces también a entrar al registro de contratos de adhesión. Esto es, cuando llega alguna persona a platicar conmigo, por supuesto, porque ya cayó en una cuestión de cartera vencida, la primera pregunta que les hago, en tratándose de tarjetas de crédito, es: ¿tiene su contrato? Y mire usted, yo creo que esta respuesta es general. No, es que no me dieron contrato. Es que la tarjeta se activa únicamente al hacer la primera disposición, en firmar con ella, autorizar el primer voucher. Y bueno, este contrato de adhesión es algo que tienen todas las tarjetas de crédito pues bancarias, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Incluso si en este preciso momento nos acabamos de dar cuenta que, aunque tengamos un uso responsable de una o más tarjetas de crédito, no tenemos los contratos a la mano, bueno, vamos a entrar al registro
de contratos de adhesión, en donde vamos a encontrar exactamente a partir de la entidad financiera, en segundo lugar, el producto bancario, el tipo de tarjeta que nosotros tenemos contratada, y vamos a encontrar enseguida todo el clausulado. Estos contratos de adhesión son contratos uniformes. Esto es diferente de otro tipo de contrato, porque los contratos de adhesión pues son precisamente contratos uniformados, por decirlo de algún modo. Esto es, todos los que usemos la misma tarjeta de crédito tendremos del mismo banco, vamos a tener el mismo contrato de adhesión. Y quienes tengan una tarjeta de crédito diversa, autorizada por diferente entidad financiera, bueno, pues entonces sí va a haber una variación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ubicar la entidad financiera, ubicar el tipo de tarjeta de crédito que estamos usando y enseguida pues localizar el contrato de adhesión y hacer una revisión de todas estas cláusulas. Mire, hace como 2 años empezó la inquietud con el tema de las famosas cláusulas abusivas, las cláusulas ilegales que contenían los contratos de adhesión y que hablaba, entre otras cosas, de ventas atadas, de contratación de seguros de manera incluso no autorizada por el usuario del servicio financiero, de comisiones que ni siquiera nosotros teníamos conocimiento y, peor aún, ¿qué tal del retiro de nuestro pago quincenal o mensual en su totalidad si es que no pagábamos con oportunidad, o del cargo automático de los intereses, moratorios y los gastos de cobranza en caso de habernos retrasado pues ya en más de 1 o 2 pagos del cumplimiento diario de esa tarjeta? Entonces, es importante que nosotros revisemos ese contrato de adhesión, porque cuando nos notifican algún cambio en la tasa de interés, o cuando no nos está llegando el estado de cuenta, o cuando no sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, nadie nos va a dar la respuesta más que precisamente ese contrato. Si nosotros estamos autorizando a el banco emisor de la tarjeta que nos haga el cargo automático de la mensualidad o del pago mínimo que no estuvimos pagando, pues después nos vamos a sorprender, y muchas veces esto se genera confusión porque se piensa que el banco nos embargó el salario, y entonces acudimos a pedir una asesoría y pues desconocemos de inicio, emprendemos alguna acción legal quizá que no va a corresponder con lo que realmente está pasando, que es la autorización de cargo automático de cobro a la cuenta que nosotros pues tenemos quizá vinculada con el producto bancario, en este caso con la tarjeta de crédito. Bien, y enseguida, una vez que hablamos en relación a que vimos ya el contrato de adhesión, pues entonces ya tendremos más elementos. Mire usted, la tasa de interés ya la conocimos, tanto la anual como el costo anual total, como la tasa de interés moratoria, los gastos de cobranza, cuánto nos cuesta un día de atraso en las tarjetas de crédito, porque también eso lo pasamos muchas veces por alto, y bueno, no estamos en ese entendido, y al ratito ya la deuda que tenemos es una completa bola de nieve y no sabemos ni de dónde nos salen tantos números y tantos ceros. Entonces, si ya conocemos las tasas de interés por una parte, y por otro, bueno, ya las comparamos, y además el contrato de adhesión creemos que lo entendimos con claridad, que se ajusta a las necesidades que nosotros tenemos, pues entonces es momento ya de tomar una decisión precisamente responsable de la tarjeta de crédito que vamos a estar utilizando. Para esto viene aquí una recomendación adicional. ¿Sabe usted cuál es el porcentaje con el que debe de comprometer su ingreso mensual para adquirir una línea de crédito o una deuda? Pues el 30%. No tiene que ser más, porque si es un porcentaje mayor, usted va definitivamente a poner en riesgo pues su capacidad de pago, y seguramente en algún momento pues va a venir ahí algún inconveniente, algún contratiempo, alguna emergencia, como decíamos de principio, y pues no vamos a poder pagar el costo que nos va a generar este producto bancario y vamos ahí a tener problemas. Entonces, recuerden, no debemos endeudarnos más allá del 30% de
de nuestro ingreso mensual. Y bueno, vienen ahora unos consejos que estamos aquí compilando para quienes acaban de comenzar su vida laboral y están apenas familiarizándose con pues con el mundo financiero, con toda lo que tiene que ver con estos productos que muchas veces obviamos el enterarnos bien a bien, a pesar, bueno, de que si bien es cierto nos faltan programas de educación financiera, nos hacen falta también sanciones a los bancos y a otro tipo de entidades financieras por parte de las autoridades competentes cuando cometen abusos. También es cierto que nosotros debemos estar muy pendientes para ir tomando las mejores decisiones. Al final de cuentas se trata de cuidar nuestro patrimonio y nuestro bolsillo, comenzando por el bolsillo. Y bueno, vienen ahora unos consejos en ese sentido. Nuestra vida financiera debe comenzar por ahorrar. El crédito debe de venir después. Normalmente lo hacemos invertido. Primero vemos el modo de obtener algún financiamiento y después, al último, no sé en qué década, es que ya comenzamos no a pensar, a preocuparnos por el ahorro. Y bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Con que tenemos que destinar también una cantidad, ahí una suma, un porcentaje de los ingresos que vayamos teniendo para destinarlos a el ahorro, a generar un ahorro que nos haga no tener que recurrir de manera tan pronta a los financiamientos, porque cuando no tenemos historial crediticio, los créditos a los que vamos a tener acceso, por supuesto, van a ser pues más caros por de algún modo el riesgo que vamos a representar para las entidades financieras el ser sujetos de crédito, y esto puede complicar nuestra situación. Entonces, primero hay que pensar en el ahorro y hay que generar una estrategia para estar pues considerando de nuestros ingresos una cantidad fija a estar ahorrándola y no a ver a quién pedimos prestado una tarjeta de crédito, por ejemplo. Después es fácil tratar de ahorrar en esta primera etapa, sí, y aunque todos nos resistimos desde siempre, desde el principio, al ahorro, debemos de tener en cuenta que cuando estamos comenzando, que cuando estamos muy jóvenes, pues no tenemos las mismas responsabilidades, muchas veces incluso ni siquiera de una familia a la cual tenemos que pues cubrirles todas sus necesidades de alimentación, de vestido, de educación, por supuesto, y esto nos permite que nuestros gastos, al ser más personales o individuales, pues puedan ser más flexibles. Recuerde, desde un principio tenemos que hacer el presupuesto, no esperarnos a avanzar en ese camino de nuestra vida financiera para ver qué errores cometimos y entonces ver en qué parte del camino nos quedamos. No, aunado al ahorro debemos de ir generando también un presupuesto, porque creo que la premisa es clara. Sin presupuesto, pues no habrá un rubro destinado a ahorro y las cosas nos van a salir mal desde un principio. Vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación a esta serie de consejos que tienen que ver para que usted, si está interesado en solicitar una tarjeta de crédito, tome la mejor decisión. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:30. El bullying o acoso escolar es un fenómeno que no distingue raza, religión, posición social, estructura física ni edad, y ningún sector de la sociedad está libre de él. El fenómeno del bullying no es un problema exclusivo de nuestro país. Organismos internacionales han alertado sobre los niveles de violencia registrados en las escuelas mexicanas, que en algunos casos han alcanzado niveles que pudieran considerarse como crisis de salud pública. ¿Sabías que la cuenca del río Pixquiac trasciende los límites políticos y atraviesa los municipios de Perote, Acajete, Las Vigas, Tlalnelhuayocan y Coatepec?
Dentro de la cuenca del río Pixquiac existen diferentes tipos de vegetación, bosques de coníferas, pinos, encinos y sobresale de entre ellos el bosque de niebla, siendo la principal característica de este último ser albergue de la mayor riqueza de especies en relación con el área que ocupan en México. Mejor conocido como Cricri, Francisco Gabilondo Soler fue un compositor y cantautor mexicano nacido en Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907, cuyas obras, en su mayoría para el público infantil, aún son recordadas en nuestros días. Cricri tuvo una afición especial por aprender, siendo sus intereses favoritos la música y los cuentos, que más tarde combinaría, creando así las canciones y obras por las que es reconocido mundialmente. Desde su juventud fue notoria la facilidad que tenía en el piano y desde muy joven comenzó a componer sus primeras obras que más tarde presentaría en su propio programa de radio, siendo este el que lo lanzaría a la fama. Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. El nombre de Villarrica de la Veracruz, de donde surge el nombre de Veracruz, se debió a la cantidad de oro tomado de los amerindios y la palabra Veracruz se le agregaron debido a que los conquistadores desembarcaron en los arenales, situados frente a la isla de San Juan de Ulúa el 22 de abril de 1519, que fue Viernes Santo, día de la verdadera cruz. Son las 5:33. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, ya estamos de regreso y continuamos ahora de inmediato con el tercer consejo o recomendación. Si usted está comenzando su vida laboral y pues tiene que ver con el proyecto personal o, para decirlo de un modo más familiar, el trabajo de nuestros sueños. Tenemos, cuando salimos pues ahí de la educación profesional, pues que encontrar un trabajo que nos sea remunerado y que además nos permita desarrollarnos pues en lo que a nosotros nos gusta hacer o en lo que tenemos talento. Y normalmente, bueno, la queja generalizada de que ahora tenemos pues muchos profesionistas cada vez con más estudios y cada vez con menos sueldo. Sin embargo, también tenemos que empezar a emprender, tratar de ocupar nuestros fines de semana, hacer algunas actividades, organizar eventos, lo que a nosotros a lo que nos quisiéramos también dedicar como parte de nuestros hobbies, y quizá por ahí tengamos alguna entrada adicional, los famosos freelance de todas estas actividades profesionales que no se necesita invertir pues tanto tiempo y muchas veces ni siquiera tener un espacio habilitado como oficina para poder también desempeñarnos en estas actividades que nos van a proporcionar un ingreso extra y que nosotros podemos incluirlo en ese famoso presupuesto del que hemos estado hablando desde que comenzamos el programa. Y bueno, habría que reflexionar ahí, porque generalmente todos servimos para pues muchas actividades, podemos desempeñarnos en varias cosas a la vez, sobre todo cuando se tiene mucha juventud, mucha energía y salud, pues podemos ahí ocuparnos de actividades adicionales al trabajo que formalmente o oficialmente venimos desempeñando, y eso pues nos va a permitir procurarnos un puntito más ahí en este registro de ingresos que ya denominamos presupuesto y del que tenemos ahora el propósito de ir haciendo. Y en segundo lugar, mire usted, una de las estadísticas muestra que en lo que más gastamos cuando estamos comenzando pues nuestra vida laboral es en la renta de la casa habitación en donde vivimos. Y bueno, también hay que buscar una casa que sea idónea a las condiciones y a las necesidades de vida que nosotros tenemos, y procurar también
que no exceda, dice aquí, del 30% del ingreso que nosotros tenemos, porque de lo contrario pues nos va a quedar muy poco para otro tipo de compromisos que vamos teniendo y que bueno, también son fijos aparte de la renta. El consejo, la recomendación número 5 tiene que ver con estos bienes que nosotros vamos comprando y que muchas veces no son necesarios, ¿sí? La tecnología de moda, pues objetos, elementos como muchas veces el reloj, pues muchísimos objetos que nosotros, lejos de necesitarlos, pues vamos a utilizarlos para ahí socialmente también estarlos presumiendo, etcétera, y que a la vuelta de la esquina pues tampoco nos reportan pues el que sea necesario tener más de 2 o 3 o 5 piezas. Creo que esto es algo que todos tenemos que reflexionar, porque la cuestión de la mercadotecnia y de todo esto, la publicidad engañosa, estas trampas comerciales que ahora se van a desatar ya casi en el mes que viene, después vamos a hablar de eso, un fin de semana por ahí completo que vamos a tener carta abierta para gastar. Y pues no compremos lo que no sea necesario, aprendamos a definir entre necesidades y lo que no es necesario tener, y esto nos va a evitar pues estar obteniendo compromisos que a la larga pues van a complicar ahí nuestra capacidad de pago. Así que todos estos objetos que nosotros no necesitamos, que no sean tan necesarios o vitales, pues vamos a reflexionar, y sobre los que no nos sea necesario comprar vamos a evitar el hacerlo. Por muy entusiasmados que estemos con tener lo último de moda, lo más reciente, pues a veces son gastos que también van a ser totalmente innecesarios. Y lo otro, el punto 6, tiene que ver con pagar en cada corte todo el consumo que hayamos tenido. Esto es, usted ha escuchado que se nos habla de los compradores, famosos compradores totaleros. ¿Y los totaleros qué quiere decir? Pues en efecto, que una persona paga durante el plazo, normalmente es un mes, que es concedido para hacer el pago total de todos los consumos que tenga. Con esto se deja de hacer el pago mínimo, y el pago mínimo pues a la larga nos va a hacer pagar muchísimo durante mucho tiempo. A veces el plazo que nosotros tenemos para pagar pues nos va dando la confianza de que podemos seguir comprando, y por supuesto las entidades financieras lo que van haciendo es ampliarnos la línea de crédito para que podamos comprar todavía más. Con más facilidades, metemos meses sin intereses, aparte de los pagos que ya tenemos, presupuesto, en fin. Aquí lo recomendable es ir pagando mes con mes nuestro consumo. Esto tiene un doble beneficio. El primero, que si nosotros sabemos cuánto tenemos que pagar al mes, pues nos vamos a mesurar y vamos a ser más conscientes en todos aquellos bienes muebles que deseamos y que necesitamos. Y si tenemos 18 meses, año y medio para pagar algo, bueno, pues nos vamos a confiar y vamos a caer en esto de compradores compulsivos. Hasta hay por ahí una película que habla de grupos de recuperación y apoyo para las personas que compran por el placer de hacerlo, y muchas veces objetos que no son de gran duración, o bien de costos también pues muy elevados que caen o rayan ahí en la cuestión de lo suntuoso también. El punto 7 tiene que ver con algo muy importante, que es cuidar nuestro historial crediticio, y sobre esto quiero hacerle una precisión. Si usted es de las personas que cree que no es necesario que le llegue el estado de cuenta a su casa, o que si llega a la casa del vecino da lo mismo, tenga cuidado, porque estas compras, muchas veces los cargos no reconocidos, usted no se va a dar cuenta si está pagando de más algo hasta que revisa su estado de cuenta y ve los pagos, los consumos que usted hizo y los pagos que tenga que hacer y cómo le están siendo aplicados. ¿Qué pasa si usted está siendo puntual y responsable en el pago de sus créditos, pero no se lo están reconociendo? Bueno, pues ahí vamos a tener un problema, porque tenemos normalmente 90 días para hacer la reclamación.
Si no se hace la reclamación dentro de ese lapso, automáticamente nosotros estamos reconociendo que sí hicimos la disposición o la compra, y a la larga pues esto nos va a traer serios conflictos, porque si es una cantidad pues mínima, quizá como quiera la cubrimos, pero si ya nos habla de una suma ahí fuerte o complicada, pues es importante que estemos atentos para hacerle las aclaraciones al banco en su momento con oportunidad y a través de los procedimientos que estas mismas entidades financieras nos van marcando. Así que es importante que usted tenga su estado de cuenta. En algunas ocasiones hay convenios con las entidades financieras, acuerdos que usted firma para que estos estados de cuenta le lleguen a un correo electrónico. Sí, tiene que ver con esto de la ecología también, de cuidar el no consumo excesivo del papel, por ejemplo, y o bien hay también el modo tradicional, que es que el estado de cuenta le llegue a la puerta de su casa, a su domicilio, y si no le llegó, pues tiene que informarlo de inmediato al banco, hacer una revisión de sus fechas de corte y tenerlas en cuenta. Porque si usted se pasa 1 o 2 días o más en hacer el pago, aunque lo haga después, ya le va a generar una tasa de interés, una tasa ahí por el atraso y los gastos, si es que usted se atrasó el número de días que debe de marcar su contrato, y el banco tuvo necesidad de hacerle pues la cobranza por parte de los despachos de cobranza a través de llamadas, lo que hemos hablado, o de estas otras mismas cartas que van a llegar a su domicilio, a su trabajo, al domicilio que usted tenga como referencia, o que le llamen a sus referencias. Es importante que usted tenga el estado de cuenta mensual a la mano, revise cada uno de sus consumos, así como de que le haya sido aplicado hasta el último de los pagos que usted ha realizado, y tenga muy anotado y muy pendiente el recordatorio en su agenda de las fechas de corte y en las cuales hay que pagar y qué cantidades tiene que pagar. ¿Por qué? Mire, aparte de que si usted se atrasa le va a generar los costos de los que ya hablamos, tarde o temprano este historial crediticio que usted va a ir desarrollando ahí le va a afectar cuando quiera obtener un crédito, digamos, hipotecario. Cuando usted tenga ya la necesidad de tener una vivienda propia, que además al parecer la contratación de vivienda pues es la operación más importante que vamos a hacer durante nuestra vida. Si nosotros no tenemos nuestro historial crediticio en orden, pues tarde o temprano nos va a generar ahí la repercusión de que vamos a aparecer como personas que no somos aptas o sujetas de crédito, y entonces pues ahí tendremos una consecuencia triste. Octavo, pensar en nuestra salud. Cuando hay juventud, hay belleza, hay salud, hay mucho tiempo disponible, hay mucha energía, y siempre pensamos que esto nos va a durar toda la vida. Pero llega una década en nuestra vida, bueno, en todos al parecer es variable, dependiendo de ahí de las ganas que le pongamos al cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación, de nuestro plan de ejercicios, etcétera. Pero cuando llegue ese momento en el que nos enfermamos de todo y de cualquier cosa, hasta de las enfermedades más desconocidas o por conocerse, si no tenemos el fondo de emergencias, pues vamos a terminar invirtiendo nuestro patrimonio ahora en la restauración de nuestra salud. Por eso es muy necesario comenzar a cuidarse desde joven, tanto en nuestros hábitos principalmente alimenticios, como también en el procurar pues estar ahí haciendo alguna actividad física. También, por otro lado, es importante que usted tenga en cuenta el estar pues afiliado a algún sistema de salud, o bien pensar en los seguros de gastos médicos mayores, o en fin, con la cobertura que a usted le cubra ahí los gastos y necesidades. Es importante que usted, cuando vaya a contratar los seguros, pues también esté al tanto de los contratos, de las pólizas, de la cobertura que tiene, de las exclusiones. Pues sí, todo tiene que ver con informarse. Si usted no está informado de cuáles son sus derechos y obligaciones y qué puede reclamar y qué no dentro de su contrato de seguro médico, pues se va a prestar a confusiones y no vamos a poder hacer el uso. No nos va a servir pues para el motivo principal por el que nosotros decidimos contratarlo. Entonces hay que pensar en nuestra salud, y hay que pensar en nuestra salud cuando la tenemos, no cuando ya no la tenemos, porque entonces cuesta más caro.
Bueno, eso sería el número 8. Y el número 9, el fondo de emergencias. Lo decíamos hace un momento. Todos tenemos emergencias, pero casi nadie tiene fondo de emergencias. Necesitamos tener un fondo de emergencias que va ligado con el concepto del ahorro. Si nosotros tenemos siempre una cantidad que va a estar disponible para el caso en el que tengamos alguna situación que se salga del presupuesto y que sea totalmente imprevista, no tiene que ver con un viaje o un paseo, para eso también se tiene que ahorrar, pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con algo extraordinario, con un gasto que necesariamente tenemos que hacer y no lo teníamos programado. Entonces es importante tener siempre nuestro fondo de emergencias y por eso, o de ahí, la importancia de ir siempre pensando en el ahorro. Y el punto número 10 de este listado de consejos tiene que ver con la educación financiera. Es un error muy común el que tratamos de interesarnos por el concepto y el tema de educación financiera hasta que ya cometimos errores, hasta que estamos en cartera vencida, o como dice el dicho popular, una vez ahogado el niño, pues queremos ya tapar el pozo. Y aunque es válido para no volver a cometer los mismos errores del pasado, también es cierto que irnos procurando, anticipando a todos estos sucesos que pudieran caer en el desastre financiero, pues nos va a traer grandes beneficios. Para esto, ahí tenemos a nuestra disposición los programas de educación financiera que muchos bancos ya han emprendido. Les invito a que vayan visitando también ahí en las redes sociales esas páginas. Y hay diferentes talleres que usted puede utilizar dependiendo si es un profesionista independiente, si es un microempresario, si usted está en cualquier etapa de su vida y en cualquier actividad profesional en la que se esté desempeñando, pues para todos va a haber pues un vestido a la medida, una serie de recomendaciones, un taller, una plática, algo que nos haga llevar conocimientos prácticos a nuestra vida cotidiana y que podamos estar haciendo un uso adecuado y por tanto responsable de todos los productos bancarios, comenzando por la tarjeta de crédito, como lo decía de principio, porque es el producto bancario más popular, más conocido, más socorrido y también el que más problemas pues nos está causando a la mayoría de la población. Parece ser que no son del todo honestas las estadísticas que se dan en torno a que la cartera vencida bancaria en materia de tarjetas de crédito es mínima y bueno, habrá que verlo. Ahora lo comentábamos con el incremento de las tasas que ha generado Banxico, cuyo anuncio acaba de darse en días recientes. Tendremos que esperar a que las aguas ahí tomen su nivel para saber hasta qué momento y hasta qué grado esto nos va a afectar, pero hoy más que nunca, como siempre, debemos estar atentos a estas tasas, a esta alza de las tasas de interés. En el caso de que estemos por contratar algún crédito, ver cómo está afectando los créditos también que ya tenemos contratados. En fin, tenemos que interesarnos un poco más por el tema de la educación financiera. Por otra parte, en el mes de noviembre y a nivel nacional, a propósito de esto, se desarrolla en todo el país la famosa Semana Nacional de Educación Financiera, la SNEF, que es una iniciativa coordinada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto, y que traen una serie de charlas, talleres, conferencistas que van a compartirnos estos conocimientos para que nosotros pues estemos más informados, más educados y estemos haciendo un mejor uso de nuestras finanzas y todo esto que le abona, por cierto, pues a la conservación de nuestro patrimonio. Hay un punto muy importante que quiero, antes de concluir el programa, hacerle notar a usted y tiene que ver, ya después de haber repasado todos estos puntos, que tiene que ver con la cancelación de las tarjetas de crédito. Muchas veces pensamos que la cancelación de las tarjetas de crédito se puede dar en cualquier momento que nosotros queramos hacerlo. Sin embargo, es importante que usted esté atento
a que tenemos que estar al corriente de los pagos para poder cancelar una tarjeta de crédito. No se vale querer cancelar la tarjeta de crédito para que nos congelen la cuenta, para que quede ahí parada y ya una vez que nos repongamos del bache económico en el que estamos, retomamos y ya vengo y te pago. No funciona de ese modo. La cancelación de la tarjeta de crédito tiene que ver con aquellas personas que ya no quieren más hacer uso de ese producto bancario, pero siempre y cuando se encuentren al corriente. Ahora, normalmente es un trámite que, aunque pareciera sencillo, a todos nos complica mucho y nos tarda muchas veces meses completarlo, y esto trae como consecuencia, bueno, pues seguir pagando el uso de esta tarjeta durante el tiempo que dura ese trámite o interés de nosotros por querer cancelar la cuenta. Tenemos que hacer la petición de cancelación de la tarjeta de crédito comunicándolo directamente a nuestro banco, pero por escrito. Generalmente o seguramente en ese contrato de adhesión del que le hablaba yo de principio, ahí vienen cuáles son los requisitos y las condiciones para las que usted debe de tomar en cuenta y poder hacer de un modo válido su cancelación de tarjeta de crédito. Debe incluir seguramente el tener que hacerlo por escrito y también conservar algún comprobante o folio de llamada de esa petición que nosotros le estamos haciendo al banco. Y por favor, aunque a usted lo intenten persuadir de no cancelarlo, que le van a bajar la tasa de interés, que le van a ofrecer otros productos, si usted ya tomó la decisión, hágalo, porque si usted no cancela esa tarjeta de crédito, pues le va a traer más problemas. También es importante que seamos atentos a los plazos forzosos. Si nosotros hicimos la contratación de un producto bancario con un plazo forzoso, pues va a ser muy complicado, por no decir no viable, que usted quiera cancelar su tarjeta de crédito antes del tiempo que pactó tenerla. Claro, sin las consecuencias de tener que pagar los conceptos a los que usted se haya obligado. El folio de cancelación, ya sea que haga la cancelación vía telefónica o en alguna unidad de atención especializada del banco o con un ejecutivo, usted debe de tener respaldada esa operación de cancelación de tarjeta de crédito, solicitar el folio y el nombre de la persona que lo está atendiendo. Finalmente, una vez que usted haya completado la operación, debe de pedir un comprobante de la operación. Esto es, le deben de enviar a usted un documento que después de los 10 días hábiles de que usted hizo esa cancelación, en donde le informen que su contrato ha sido cancelado y que se ha tomado razón de ello ante el Buró de Crédito, esta sociedad de información crediticia a la que todos le tenemos miedo, bueno, no todos, otros le tienen pánico, y que además no nada más es ahora Buró de Crédito, Sociedad de Información Crediticia, también existe Círculo de Crédito y otras sociedades más, y seguramente esto también es un tema desconocido por muchos. Tenemos que revisar nuestro Buró de Crédito. ¿Y qué le parece si de eso hablamos en el siguiente programa? Se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco a usted el favor de su atención. En controles, gracias Memo, gracias Germán. Lo invito para que dentro de 8 días nos sintonice en punto de las 5 de la tarde para que tenga más información en torno a cómo conservar su patrimonio. Y si quiere saber usted más en relación a deudores, lo invito a visitar www.elbarzonrc.org. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con nadie arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.